Bien, y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual analizaremos los ejercicios del primer parcial de la materia de elementos de programación y estructuras de datos, en los cuales nos vamos a enfocar en los ejercicios prácticos, ¿no? No vamos a hablar mucho sobre teoría ni aspectos conceptuales. Vamos a hacer lo que sería los ejercicios planteados en esta prueba. Se plantearon 4 ejercicios distintos, los cuales fueron presentados al azar, y acá está uno de ellos, ¿no? El ejercicio 3.1, ¿no? Era la primera variante. Decían: las frases encierran secretos, ya que las palabras son poderosas a la hora de transmitir, y más aún si encierran información adicional oculta. Una forma de hacer esto es a través de la mnemotecnia. La mnemotecnia consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. En este problema se usan frases para recordar números. En este ejercicio se quiere saber si una frase camufla de alguna manera la existencia de un valor numérico. Se dice que una frase camufla un valor numérico si la cantidad de letras de palabras de la frase coinciden con el valor de los dígitos del número considerado, considerando y respetando el orden de aparición. Por ejemplo, la siguiente frase se dice que es una frase mnemotécnica para recordar cuyo valor es 271, 82, bla, bla, bla. Y nos muestra acá una frase, ¿no? La luna alumbra la noche oscura y el acogedor clima te permiten salir y no sentirte ni afectado o solo. ¿Cómo es esto? La frase mnemotécnica de este número, el número lo tenemos que considerar sin el punto decimal, así que es lo mismo que volverlo un número entero, porque existen palabras que tienen la cantidad de letras correctas de acuerdo al valor de y en el orden correcto. Las palabras que permiten cumplir la condición de la frase son las siguientes, ¿no? Entonces ahí nos muestra. Por ejemplo, la siguiente frase es una mnemotécnica que corresponde a pi, que es 3.14, 1592, etc., ¿no? Otra vez sin considerar el punto decimal. Y acá nos muestra una frase, si alguien gusta lo puede ir contando, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que contar el tamaño de palabras e ir encontrando el valor correspondiente, ¿no? En este caso, digamos, soy tiene 3 letras, y tiene una letra, seré 4 letras, y así sucesivamente, ¿no? La frase que sigue no es mnemotécnica para el valor 13, 27, 12, 44, ¿no? Entonces, claro, la primera palabra que sale tiene 4 letras, entonces no cumple, y en realidad no hay ninguna palabra que tenga solo una letra, ¿no? Entonces ni siquiera ha podido corroborar el primer valor. Entonces dice: la frase que se tendrá como dato de entrada utiliza letras mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y algunos otros símbolos que nos ayudan a la lectura de una frase. Para fines de este problema no se usan la ñ, ni minúscula ni mayúscula, acentos ortográficos, y tampoco se tienen 2 o más símbolos de puntuación seguidos, ¿no? Entonces se va a tratar de tener una oración más o menos ortográficamente correcta, ¿no? Omitiendo el tema de los acentos y sin considerar la ñ, ¿no? Considerando una frase como la que se ha descrito en un número y un número, realiza el o los métodos recursivos para determinar si la frase es un mnemotécnico del número. Cuidado, no toda cadena es una palabra, ¿ok? Entonces tenemos que considerar eso bien. Nota: debes tener cuidado con los símbolos de puntuación y o separación a la hora de razonar tu solución. Bien, esta es una nota que pues, bueno, en términos de la materia, no hubiera afectado tanto el hecho de separar la cadena por espacios, ¿no? ¿Debido a qué?
debido a que el espacio es el separador por defecto, por así decirlo, en una oración. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos separando solo por espacios, puede que en algún punto esto de acá, ¿dónde está? Esto de acá, signos de puntuación, nos juegue una mala pasada. ¿Por qué? Porque una palabra puede estar seguida de una coma, ¿no? En este caso, digamos, la ñ o mayúsculas, coma, ¿no? Y si yo separo simplemente por espacios, la palabra sería mayúsculas, coma, eso sería toda la palabra, ¿no? Pero eso no es correcto, ¿no? La palabra en realidad sería solo mayúsculas, hasta la S. En este caso, nosotros tenemos que considerar que todo lo que sea letra pertenece a una palabra. Todo lo que sea distinto de letra es un separador de palabra, ¿no? Lo tendríamos que plantear de esa manera. Entonces nos venimos acá, nueva clase, primer parcial, y me vengo acá. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que manejar? Nos dice que se quiere tener un método público que diga si es que es mnemotécnico, ¿no? Mnemotecnia, ya. No sé si lo he escrito bien, la palabra es medio rara, pero la idea está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? Nos dice de que tenemos que manejar acá una oración o una frase, ¿no? Frase. Y nos tienen que pasar un número, el cual es el que tenemos que analizar. Entonces, por lo general, uno diría un int n, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Si nos venimos acá y revisamos este valor de pi, vemos que este número pues es bastante grande y al menos para guardarlo en un entero, en un int, esto no va a poder ser representado en la computadora por un int, tal vez ni siquiera por un long, ahora que lo veo. Así que para nuestro caso pues podría ser la mejor opción tener un método que reciba la frase en forma de cadena y el número en forma de cadena. Entonces string. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Como este método en realidad lo único que conoce es la frase y el número, ya saben, nosotros estamos acá prohibidos de usar for, de usar while, así que tendría que decir que mi respuesta la voy a ir a obtener de otro método llamado mnemotecnia, mandándole la frase, mandándole un índice para la frase, mandándole el número, un índice para el número y aquí en medio le vamos a mandar la palabra que estoy formando, ¿no? Entonces este de acá me va a ayudar a ir concatenando todas las letras que encuentre. Recuerden que todo lo que sea letra pertenece a una palabra. Si yo encuentro algo distinto de una letra, pues implica de que he terminado de analizar una palabra. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Ver si coincide con el dígito correspondiente. Entonces lo que yo digo acá es private boolean mnemotecnia y acá recibo la frase, recibo un índice, recibo una palabra, recibo el número y recibo un índice para el número. Correcto. ¿Qué es lo primero que tenemos que plantear? ¿Qué sería el caso más fácil que me puede tocar? Recuerden que nuestro objetivo es decir si puedo recordar esta frase con ayuda de los dígitos de este número, ¿no? O bueno, al revés, ¿no? Con la ayuda de la frase recordar este número. Entonces, si yo he podido recordar todos los dígitos del número, es decir, que mi J, mi índice J, para avanzar mi cadena del número, ha avanzado tanto
que ha llegado al final, eso sería de que yo he podido recorrer toda la cadena del número y todos los dígitos han sido validados correctamente. Por lo tanto, mi caso base sería si j es igual al tamaño del número, es decir, he llegado al final, significa que yo tengo que dar una respuesta. Entonces esa respuesta sería true. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si todavía no he llegado al final de mi número, ¿no? Entonces acá hay dos posibles casos. Como no he llegado al final de mi número, ¿qué pasa? Que todavía tengo que revisar la frase o la frase no cumple, ¿cierto? Vamos a ver el primer caso. Si yo todavía tengo que recorrer la cadena, la frase, significa que tengo que revisar un carácter. Porque recuerden, ¿no? Si yo me encuentro con algo distinto de una letra en la posición I, ese carácter no me sirve. Por lo tanto, yo diría, voy a revisar el carácter que vive en la posición I. ¿Y qué digo? Si es letra, si este carácter es una letra, entonces significa que yo puedo avanzar. Entonces mi respuesta va a ser ir a calcular la mnemotecnia de esta frase, avanzando una nueva posición, pero a mi palabra ahora le concateno este nuevo carácter que he encontrado. Y el número y j no se han modificado. Entonces eso se pasan de la misma manera. ¿Qué pasa si no había sido una letra? En este caso, nosotros tendríamos que decir, bueno, si no es una letra, es un separador de palabras. Entonces todo lo que yo he encontrado acá, ¿qué tendría que hacer? Analizarlo. Entonces digo, voy a revisar si cumple que esta palabra tiene la misma longitud, o sea, representa el mismo valor que el dígito de este número en la posición j. ¿Y cómo hago eso? Entonces, integer parse int n.char add en la j más una cadena vacía. Ahora, ¿por qué una cadena vacía? Este char add me va a permitir revisar el valor en la posición j. Entonces con eso ya estaría accediendo a esa posición. Pero ¿qué es lo que sucede? Me lo va a devolver en forma de char. ¿Dónde está? Acá está. Entonces me lo devuelve en forma de char. ¿Y qué sucede? Si yo quiero volver ese valor en un número entero, puedo usar este método parseInt. Pero este método parseInt lo que requiere es una cadena, un string. Entonces por eso le concateno una cadena vacía, para que directamente se vuelva un string. Una vez hecho eso, lo que yo tendría que decir es si la longitud de la palabra es igual a este dígito que yo estaba revisando, entonces puedo avanzar, ¿no? He cumplido con una parte del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que hacer mi caso recursivo, mnemotecnia, con mi frase y más uno, mi palabra. Ahora, como ya he analizado mi palabra, tengo que volver a mandar una cadena vacía, ¿no? No puedo seguir concatenando donde estaba guardando la palabra anterior. Mi número se mantiene y en este caso, si es que se ha cumplido esto, significa que ya he validado un dígito. ¿Cuál dígito? El de la posición j. Entonces, si yo ya lo he validado, mi j tiene que aumentar. Pero ¿qué pasa si no? Si no, yo tengo que seguir avanzando. Entonces mi respuesta va a ser mnemotecnia con mi frase y más uno. La palabra se reinicia, esa palabra no me había servido,
mando mi número, pero J se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, como yo ya he podido validar este dígito, entonces avanzo una posición. Acá, como no he podido validar, entonces mi J se tiene que mantener. Yo tengo que seguir revisando a ver si encuentro una palabra que cumpla con el valor del dígito en la posición J. Entonces todo esto sería para el caso de que todavía no haya terminado de revisar las palabras de mi frase. ¿Qué pasa si ya he terminado de revisar las palabras de mi frase y resulta de que no he podido eh, no he podido responder a la pregunta de si es mnemotécnica o no? Por lo tanto, aquí yo tengo que decir si y es igual a frase.length. ¿Esto qué quiere decir? Que si he llegado al final de mi frase sin haber encontrado o llegado a este caso, por lo tanto no he validado todos los dígitos, lo que yo tendría que hacer es dos casos. ¿Qué sucede? Que en mi palabra todavía haya una cadena que no haya validado. ¿Eso qué significa? ¿Qué puede pasar con eso? Como yo acá, cuando es letra voy concatenando, y en el momento en el que encuentro algo que no es letra, recién analizo qué sucedería si mi cadena fuera ABC, ¿no? Entonces ahí solo hay tres letras en mi frase. Entonces si mi frase fuera eso, solo hay tres letras. Por lo tanto, mi palabra en algún momento va a detectar ABC. Pero ¿qué sucede? Como yo ya no tengo más letras después de esto, va a entrar acá, al que sería mi segundo caso base. Pero puede de que esta palabra que no he analizado sea la que me logre hacer cumplir la mnemotecnia. Así que acá yo tendría que decir nuevamente todo esto. Entonces separo una vez más el dígito y si la palabra que tenía ha coincidido, entonces avanzo una nueva posición. Si no es así, entonces lo reinicio y J no avanza. ¿Y qué va a pasar al final? Pues esto de acá en algún punto me va a decir true o me va a decir false, ¿no? Esto de acá tendría que ser false, perdón. Esto aquí ya no tendríamos que avanzar. Si ya no hay más palabras que recorrer, lo que yo tendría que verificar es si al avanzar una posición más en J, llego al final de mi número. Si este de acá pues no ha podido validar eso, mi respuesta es directamente false. ¿Ok? Entonces, a ver, revisemos. En punto y coma. Es letra. Bueno, el es letra me falta. Entonces, private boolean es letra. Y acá recibo un char C. ¿Y cómo tendría que funcionar esto? Simplemente digo si C está en el rango. Si C está en el rango de A mayúscula y Z mayúscula, o si está en el rango de A minúscula y Z minúscula. Listo. Entonces, aquí me falta un return res. Correcto. Entonces, es letra para que vean, se puede utilizar el operador mayor o igual, menor o igual. ¿Por qué? Porque estaríamos comparando sus códigos ASCII y sus códigos ASCII son numéricos. Bien, si no me he olvidado nada, entonces creo que todo tendría que salir correctamente. Creo mi objeto, lo vamos a probar.
Entonces acá ya están mis valores de mis cadenas. Acá el número, aceptamos y me dice que es true, ¿no? Entonces la respuesta que yo estaba esperando era un true. A ver, vamos a probar con el siguiente, a ver qué nos da. Entonces, mnemotecnia, le pongo esto, le pongo el número de pi y eso creo que es por esto, ¿no? Ya, son los saltos de línea. A ver, aceptamos. Y me dice que es true, ¿no? Entonces la frase sí cumple para recordar el 3.1416, que es valor pi. Luego, a ver este de acá. Ese dice que nos tendría que decir false. Entonces lo pegamos. Copiamos nuestro número. Y me dice false. Entonces completamente correcto. Como ven, estos son los ejemplos que nos da el enunciado. Yo simplemente lo he transcrito acá para ahorrar un poco de tiempo. Y nuestro código está funcionando bien. Bien, eso sería todo por este video. Espero haberles ayudado a entender un poquito más. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta me la pueden hacer saber por los comentarios. Muchas gracias por ver y hasta luego.